Buenos días, iglesia. Buenos días, pueblo de Dios. Los bendigo con la paz del Señor. Y bueno, voy a compartir esta palabra junto a ustedes, una palabra que viene de lo profundo del corazón de nuestro Padre, porque hoy a la madrugada me hablaba con respecto a cómo oímos y cómo estamos viendo, cómo estamos oyendo al Evangelio, cómo estamos prestando atención con lo que las prédicas que estamos oyendo, con las enseñanzas que estamos teniendo y en la condición que lamentablemente hoy nos encontramos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me hablaba hoy en Marcos capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios, aleluya. En la Reina Valera, el título es La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la mayoría sabemos lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo de condenación eternamente. Por eso este es un tiempo donde el Padre nos está preparando para su venida. Este es un privilegio que como iglesia tenemos, de poder revertirnos en la situación que nos encontramos. Nosotros hemos caído como iglesia, hemos caído en un adormecimiento, en un adormecimiento espiritual, porque nos quedamos con lo que nos enseñaron, con lo que yo entendí, con lo que fui oyendo. Nos quedamos parados ahí, pero no nos dedicamos nosotros a que el Espíritu Santo nos transforme a nosotros, nos revele verdaderamente lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros, porque la mayoría quiere unción, quiere gloria, y nos preguntamos, ¿para qué quiero gloria? ¿Para qué quiero la unción? No porque quiero que sucedan cosas, quiero que los otros sean transformados, no. La unción, el poder del Espíritu Santo te tiene que transformar a ti, me tiene que transformar a mí, regenerar a mí en el Espíritu para que comience a ver y oír lo que el Padre me quiere decir. Y ahí está la diferencia. Cuando nosotros comenzamos a oír, a conocer la voz de Dios. Cuando nosotros comenzamos a levantarnos de madrugada o estar en un momento de intimidad con el Señor y el Señor nos diga esto o aquello. Entonces luego no podemos decir, no, lo aprendí. Sí, lo aprendí porque me lo enseñó el Espíritu Santo. Pero nadie me va a cambiar eso, porque eso vino de lo profundo del corazón de Dios. Él me dijo, es blanco. Hoy en la mañana, cuidado cómo ves y oís, Norma. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás oyendo? ¿A quién le estás prestando atención? Entonces, como iglesia, el Señor hoy nos llama la atención. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando al hombre o estamos buscando conocer a Dios? Porque la mayoría seguimos al hombre, a mi pastor, al profeta, al apóstol, la mayoría. ¿Por qué no me cerró la cortina negra esa que me da la luz en los anteojos? La de aquel lado. Perdón. La mayoría seguimos al hombre. La mayoría seguimos al hombre. Entonces, tenemos que aprender. Está bien, yo puedo oír un profeta, puedo oír un apóstol, puedo escuchar prédicas, porque lo puedo hacer, pero tengo que aprender a oír
a oír, no a escuchar, a oír la voz del Espíritu Santo, lo que es correcto. Entonces el Señor hoy me decía, voy a leer en Marcos capítulo 3, versículo 20. Voy a leer en la Reina Valera, que todos la tienen. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. O sea, está hablando de Jesús y sus discípulos. Se agolpó, dice, nuevamente la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y es palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 22, dice, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Iglesia, hace mucho tiempo que no se oye a los ministros predicar de liberación, ministrar liberación a través de una prédica. Si no estamos en una congregación no podemos hacer liberación. Mentiras de Satanás. Yo en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, sé que la gente que se conecte, la que va a ver luego, va a recibir liberación en el Espíritu. Va a recibir liberación porque el Espíritu Santo lo va a hacer. Cuando un alma está necesitada de liberación y hay un ministro que está hablando, está ministrando liberación, esa persona tiene que recibir liberación. Porque no lo hace el ministro, lo hace el poder del Espíritu Santo, la presencia. Como dijo Moisés, si no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lado. Si tu presencia, Padre, no está aquí conmigo, no permitas que yo abra mi boca. Si tu presencia no es la que va a hacer lo que es correcto con tus hijos, Padre, no lo permitas. Por eso lo he titulado, ¿cómo estás viendo y oyendo, iglesia? Cuando un ministro de Dios se pone a hablar de liberación, yo el miércoles pasado hice un vivo en un grupo de pastores que estoy ahí internacional, hice un vivo y justamente estaba hablando de liberación. Un ministro, yo como ministro no puedo estar pidiendo a gritos a la iglesia, a los hermanos que oren por mí, porque estoy atribulada, porque estoy oprimida, porque estoy con taquicardia, porque me duelen los huesos, porque me duele... Por favor. Un ministro de Dios está para tener las respuestas correctas para el pueblo de Dios, aunque él se encuentre en cierta situación. Porque Dios le ha dado autoridad y si yo estoy siendo oprimida, tengo la autoridad de Dios para echar fuera a Satanás. Como hacía Jesucristo, todos venían y él decía, te vas fuera, sal fuera en el nombre de Jesús. Y los demonios salían y como los que lo rodeaban no conocían ese sistema, decían que él estaba endemoniado. Y muchas veces cuando un ministro se pone a hablar de estas cosas, la mayoría piensa, uy, pero qué mística, no es tan así. No. Cuando realmente somos ministrados por el Espíritu Santo, tenemos que caminar echando fuera a Satanás continuamente sobre nuestras vidas, porque Satanás nos tiene rodeado. Obviamente que no puede con nosotros porque la sangre de Jesucristo nos cubre, pero sí puede tocar los que están junto a nosotros de una u otra forma, porque no todos hacemos la voluntad de Dios.
No todos tenemos la misma autoridad. Yo puedo gritar 20 horas en una congregación, pero si la presencia, si la autoridad de Dios no está sobre mi vida, el demonio pasó en una congregación aquí. Se levantó el demonio y le dijo al pastor, nos vemos la próxima. Se le rió el demonio en la cara y nosotros nos quedamos con mi esposo así. ¿Cómo? Los demonios se pueden burlar de los hijos del Dios Altísimo. ¿Cómo? A mí me sucedió una vez que había una sierva de Dios que me quería hacer liberación. Resulta que cuando vino a poner su mano sobre mi vida, voló. Quería que... ¿Cómo que voló? Se preguntarán. Sí, la presencia del Dios Todopoderoso estaba conmigo y no le permitió a Satanás que me tocara. Por eso estoy hablando esta palabra, mi amada iglesia. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Al único Dios que vive y reina por siempre? ¿O a Satanás que nos mantuvo siempre bajo su dominio mientras no conocíamos a Cristo? Mucha gente le ha dicho que sí a Jesucristo. Mucha gente ha aceptado a Jesús en su corazón, pero no se ha dejado reformar ni generar, ni le ha permitido que libere su alma de la condenación que traía. Siguen sometidos al mismo pecado, siguen sometidos a las mismas cosas que cuando vivían allí fuera. Yo no me canso de decir, iglesia, que Cristo es cambio de vida. A uno le cuestan mucho, a otros les cuesta poco, a otros Dios los da vuelta como un soquete. Yo tengo mi testimonio, por ejemplo, mi esposo, yo siempre le digo, el profeta Hugo fue negro al altar cuando Dios lo llamó y cuando se levantó su rostro resplandecía. Era otra persona, había sucedido algo que yo no lo entendía porque tampoco tenía demasiado conocimiento. Recién estaba empezando, pero había algo. ¿Saben qué pasó? La luz del mundo iluminó las tinieblas que habían en él y tuvieron que soltar su cuerpo. Jesucristo alumbró su alma. Jesucristo alumbró su espíritu. Jesucristo le dijo para qué y cómo lo había llamado. Luego el proceso fue conmigo. Andrés Santo Rodríguez, lo bendigo. Nancy, te bendigo. Por eso, mi amada iglesia, es tiempo de volver por la senda antigua. Cristo caminaba y hacía liberación. Cristo caminaba y hacía sanidades. Los apóstoles hacían lo mismo porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque fueron alumbrados por la luz del mundo. Y ese tiene que ser tu anhelo, iglesia, ser alumbrada llena del Espíritu Santo. Pero yo lo quiero, pero dejas que el Espíritu Santo haga un cambio en tu interior. Le clamas como el salmista decía, gloria a Dios, aleluya. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. ¿Saben cuántas veces clamé y le dije, Señor, convierte mi alma? Convierte mi alma porque yo no quiero vivir más en esta situación. Yo quiero ser luz, yo quiero ser sal. ¿Saben cuántas veces le clamé a Dios? Un cambio para mi vida. Me llevó muchos años porque la rebeldía y la altivez de mi corazón no permitían que el Espíritu Santo hiciera lo que Él tenía que hacer. Yo lo reconozco, sé, porque sé perfectamente de dónde me rescató Dios, de dónde me levantó Dios. Yo nunca me olvido, yo
Porque hoy estoy hablando esta palabra y sé que Satanás está temblando, porque Satanás sabe perfectamente que cada vez que abro mi boca, él tiene que huir donde se encuentre. Por donde nosotros pasamos, Satanás se tiene que dispersar porque no soporta la presencia. Satanás sabe perfectamente que a la madrugada no tiene peor enemiga que esta que ven aquí. Y que todos sus planes son desbaratados en el nombre de Jesús. Amén. Todos sus planes son destruidos por el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, mi amada iglesia, ¿con quién luchas tú? ¿Con quién estás luchando? ¿Con tu vecino? ¿Con tu hermano? ¿Con tu padre? ¿Con tu madre? ¿O estás luchando con tu propia carne? No, porque Satanás me tentó a mirar pornografía. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando vienen esos pensamientos, Padre, yo te entrego mi mente, te entrego las intenciones, los deseos de mi carne en tus manos. Yo no los puedo vencer, pero Jesucristo los venció por mí, por tanto me declaro vencedor. Vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Amada iglesia, este es un tiempo donde tenemos que volvernos por la senda antigua. Pero Jesús hizo, porque Jesús era Dios. Mentira de Satanás. Jesucristo era un hombre como tú y yo. Como tú y yo. De carne y hueso. Con la diferencia que la presencia vivía en él, caminaba con él. Él era el portador de la luz en ese tiempo, en esa tierra. Tú y yo tenemos que ser los portadores de esa gloria. En este tiempo mucha gente se pierde, mucha gente está desesperada, mucha gente está endemoniada. Aún en la propia iglesia. Pero ¿qué pasa, mi amado? Pasa que si comenzamos a hacer liberación, los que están ahí, los que no entienden nada, comienzan a decir lo que decían los hipócritas fariseos. Vamos, fíjense en este. Echa fuera a los demonios por el dedo de Belcebú. Este está más endemoniado que nosotros. No sabe lo que hace. Porque llevan 40, 50 años dentro de la iglesia gritando y zapateando y no pasa nada. La iglesia se encuentra en esta condición espiritual a causa de los propios líderes que manejan, que tienen congregaciones que llevan adelante. Por eso la gente va y viene, porque no tiene un fundamento, que es Cristo Jesús. No tienen el fundamento. Vienen por los panes y los peces, pero no vienen por la salvación que necesita su alma. Pido y pido y pido. ¿Cuándo van a doblar las rodillas ustedes? ¿Cuándo se van a poner ustedes en línea con Dios para que cuando abran la boca Dios oiga? Dios oiga el pedido y clamor de ustedes. Iglesia, pero yo oro 24 horas por día. ¿Y? Mi esposo siempre me dice, ¿dónde están tus respuestas, Norma? Yo no digo nada. Porque lo que vale es el corazón, la fe con la cual creíste un día en Jesucristo. Dijiste, sí, Señor, yo acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y cuando tú lo aceptaste, Dios te dijo, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy quien hace todas las cosas nuevas en ti. Pero tenés que darle el lugar, tenés que darle el permiso. Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer? Rendirte. Primero tener fe. Porque no es lo mismo yo creo en Dios que le creo a Dios. Por ejemplo, Nancy me pide oración por su hijo. Yo declaro esta palabra
en el nombre poderoso de Jesucristo, y por esa palabra Jehová de los ejércitos hará lo que tenga que hacer, porque yo no puedo obligar a Dios que lo sane. Dios lo va a sanar si quiere. Yo declaro que Jehová de los ejércitos es su sanador. Yo declaro que por la llaga de Jesucristo su cuerpo está siendo sano. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que el poder del Espíritu Santo en este momento está obrando en el nombre de Jesús sobre la vida de su Hijo. Declaro liberación, liberación sobre su cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Te bendigo, profeta Urquiza, mi esposo. Te bendigo. Yoli Tapias, te bendigo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decían que Jesucristo, los escribas decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios? Ahora, ¿cómo ellos sabían que por el príncipe de los demonios quería echar fuera a los demonios? Conocían a Satanás, conocían la maldad, pero no conocían la gloria, no conocían la presencia del Espíritu Santo, porque habían sido cegados, porque aún ellos eran atormentados por esos demonios, pero seguían predicando, seguían hablando de la gloria de Dios, de lo grande y poderoso que es Dios. Pero aún, aleluya, suceden tantas cosas, mis amados, que yo no quiero ofender a nadie, pero verdaderamente la iglesia está en una condición pecaminosa delante de Dios. A mí me llevó mucho tiempo poder encontrar la libertad de mi alma. A mí me llevó muchos años poder decirle, Señor, mi alma se postra delante de tu trono. Mi alma necesita liberación, Padre amado. Mi alma tiene que reconocer que Jesucristo es su Señor. Porque no se puede amar a dos señores, está escrito. O amas a uno y aborreces al otro. Si tú me dices que amas a Dios, tenés que pelear con Satanás. Tenés que hacer lo que Jesús hacía. Lo que muchos líderes hacen. Echar fuera a Satanás. Pero primero tenés que saber que Dios nunca te abandona. Él está siempre contigo. Pero es que su presencia esté sobre tu vida en autoridad es otro tema. El diablo sabe con quién, a quién, o sea, el que abre la boca, él tiene que huir. El diablo sabe con quién es. Sabe que no con todos, pero sí conoce a los hijos de Dios. Entonces tú, iglesia, tienes que llegar a un punto en que tu corazón no tiene nada que darle a Dios, tiene que estar vacío, tiene que estar vacío. Tu corazón tiene que anhelar la presencia. Tu corazón tiene que anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a llevar a toda verdad. Tu alma, tiene que llegar un momento que tu alma reconozca quién es su Señor. Ya el que me dominaba en aquel tiempo, cuando estaba sin Cristo, sabe que no tiene autoridad sobre mi vida. Tuvo por 35 años. Me dominó. Pero hace 25 años que no tiene cabida en mí. Desde el día en que le dije sí a Jesucristo. Y el pastor me dijo, porque yo recibí una liberación muy grande, y el pastor me dijo, Norma, desde este día depende de ti la liberación que hemos conseguido. Porque vieron que está escrito, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también aquellos que hemos recibido liberación, llega un día que él dice, volveré a mi casita porque está limpia, está barridita, y volveré a entrar en él. Eso quiere decir
que si tú te descuidaste, tú no cuidaste esa salvación divina, no cuidaste la liberación que recibiste, no amaste la presencia del Todopoderoso, no honras al único Dios que vive y reina, Él va a volver a entrar. No, pero me dijeron que una vez que yo acepto a Jesús, ya, una vez, ¿cómo es que se dice? Una vez, salvo para siempre. No. Dios nos regala la liberación. Recibimos liberación, recibimos sanidad, recibimos restauración, pero la tenemos que amar, la tenemos que cuidar, tenemos que honrar la presencia del Todopoderoso, tenemos que aprender a ser reverente, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Cuando las obras de nuestras carnes nos quieren llevar para otro lugar, tenemos que aprender a decir: la sangre de Jesucristo me ha liberado. La sangre de Jesucristo me ha restaurado. La sangre de Jesucristo me arrancó de tus manos y me puso sobre la roca. Estoy fundamentado en Cristo y en Cristo soy más que vencedor. Saben que me quedé en este versículo porque la iglesia necesita liberación. El pueblo de Dios necesita conocer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. No son palabras, es verdad. Debemos, como hijos de Dios, sumergirnos en el río de aguas vivas. A través de las palabras, de las Escrituras, vamos aprendiendo lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere de nosotros. Pero yo leo la Biblia y no entiendo nada. Léela, que cuando seas bautizado con el Espíritu Santo, Él te va a revelar lo que no entendiste. Él te va a llevar a toda verdad. Él te va a encaminar para lo que Dios te ha llamado. Porque el hombre puede venir y decirte: porque vos sos profeta. ¿Y tu corazón qué dice? No sé. Me dijeron que yo era. ¿Y tu corazón qué dice? ¿Amás lo que te dijeron? ¿Tenés anhelo en tu corazón de lo que te dijeron? Si no tenés ese anhelo, Dios nunca te dijo eso. Dios primero te lo dice a ti en el corazón. Te comienza a tratar a ti en el corazón, hasta que viene un siervo de Dios y te confirma lo que Dios te ha dicho. ¿Saben por qué hay tantos profetas dando vueltas? Justamente por ese motivo. Llamados profetas. Pero cuando un profeta abre la boca, el diablo tiene que huir. Cuando un verdadero profeta de Dios abre la boca, la verdad sale a la luz. Tu corazón se estremece, tu corazón tiembla. Alabado sea el nombre de Jehová. Tu alma no sabe dónde esconderse porque dice: uy, me descubrieron. ¿Saben por qué a la iglesia no le gusta escuchar estas prédicas? Porque todavía siguen del otro lado. No, nunca se decidieron ser hijos de Dios. Simple evangélico si no le falta el respeto a nadie. Simple evangélico porque vengo el domingo, escucho la palabra, canto un poquito, salto y me voy de nuevo, pero el resto de la semana sigo como siempre viví. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia necesita un cambio. La iglesia necesita tomar conciencia de que ya el tiempo está caducando, ya Jesucristo está a la puerta, estamos viendo lo que sucede. Estamos viendo cuántas almas se pierden. Y ustedes dirán: ¿y por qué no vas y las rescatás? Porque somos un cuerpo. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y en el lugar que se encuentra. Y en el lugar que se encuentra. Pero yo quiero
y no puedo. No, no. No te has decidido, no te has determinado. Porque cuando tu corazón se convence que anhela vivir bajo la gloria, vas a dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer contigo. Y cuando tu carne se resista, vas a tener que decirle: la sangre de Cristo te ha liberado. La sangre de Cristo te someto bajo el poder y la gloria del Dios Altísimo. La carne tiene que ser crucificada en Cristo Jesús. Ay, sí, yo declaro el versículo, dice: juntamente con Cristo estoy crucificado. Alabado sea Dios. El versículo está, pero nadie o muy pocas personas lo viven. Crucificar la carne no es fácil. Crucificar la carne es crucificar tus deseos pecaminosos, tus deseos sexuales, tus deseos de hacer mal, tus deseos de pensar continuamente iniquidad. La sangre de Cristo nos tiene que liberar. Yo siempre le digo a mi Padre: Padre, libérame de la maldad que aún persiste en mi corazón. Libérame de esa maldad, porque fuimos engendrados en la maldad. Y sabemos que la maldad está en esta tierra y en un descuido nuestro, sácate. Oh, mira el vecino que está haciendo. Uy, mira, está con otro, fíjate. Ya. Y entramos en el chisme. Entramos donde no debemos entrar. Y no vayan a creer que a mí no me pasa. Yo a veces me descuido y sácate. Pero sé cómo tengo que actuar después. Pedirle perdón a Dios. Desatar a esa hermana. Porque si yo le pido perdón a Dios, tengo que orar por la hermana, esa pobre hermana que la estábamos haciendo una curtiembre con su cuerito. Nos hicimos zapato, cartera, un tapado, la pusimos, la matamos espiritualmente. Entonces yo, como sierva de Dios, tengo que agarrar y orar por esa hermana, desatarla. Y bueno, sé que Dios tratará conmigo, como siempre lo hace. Entonces, mi amada iglesia, este es un tiempo para decidirnos qué queremos hacer. Estamos sentados en una congregación. Yo tengo muchos hermanos que siempre hablamos, pero ¿cuál es el tema? Uno les habla de liberación y no, porque yo soy una sierva de Dios. Yo vivo pidiéndole a Dios que me libere. Porque ya les dije, Satanás anda como león rugiente a ver a quién va a hacer caer, a quién va a hacer tropezar. Y no va a buscar a la gente que no conoce a Cristo, porque a ellos ya los tiene. Nos busca a nosotros y busca las cabezas. No busca a los hermanos que están sentados ahí porque están caminando ahí a medias. Entonces sabe que él con un toquecito ya está. Entonces él tiene que romper las cabezas. Él tiene que derribar las cabezas. Porque si derriba a los ministros, la iglesia sigue así como si fuera gelatina, ¿viste? Temblando. Un ratito para acá y un ratito para allá y a veces. Entonces, como siervos del Dios Altísimo, como ministros del Padre, debemos tomar conciencia. Yo hoy a la mañana, cuando el Señor me daba esta palabra, fíjense en que dice en el versículo 23, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración y les dijo, vieron que, por ejemplo, uno está haciendo liberación y están todos chusmeando ahí. Nadie sabe
ni nadie les enseña a la iglesia que deben cerrar los ojos y declarar que la sangre de Cristo tiene poder para que ningún demonio de los que salen de ahí entren a ustedes. Eso no se lo enseñan. Entonces están todos y entran por los ojos. Entonces uno tiene que, alguien tiene que abrirle los ojos a la iglesia. Entonces Jesús los llama en esa, vengan. Yo ahora les estoy diciendo esto. ¿No es cierto? Que cuando estén haciendo liberación, cerrá los ojos y cubrite con la sangre de Cristo. Y declará que la sangre de Cristo lo libere. Y punto, no te pongas a mirar. Él les clamó con una ilustración y les dijo, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. ¿Cómo? ¿Cómo Satanás puede? No. Es una mentira, es lo mismo que yo venga y me ponga a hacer liberación y no pase nada, pero el demonio me hace creer que ya, gloria a Dios porque fue libre, se levante y te dé la mano y te diga, nos vemos la próxima. Bendito sea Dios. En el versículo 24, estoy hablando en Mateo capítulo 3, versículo 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Un reino dividido. Si Satanás se echa fuera a él mismo, el reino de Satanás tiene que caducar. Pero al contrario, crece. El reino de Dios va disminuyendo porque la fe se va perdiendo. Porque Jesucristo dijo, hallaré fe cuando venga. Hallaré fe. Al pueblo de Dios le falta fe. A mí me falta fe. Yo no puedo decir que soy una mujer de una gran fe porque Dios nunca me lo dijo. Yo sé que le he creído y que por fe los demonios salen fuera. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, de la misma manera, versículo 25, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Qué hace Satanás? Estamos acá el siervo y yo y comenzamos, Somos ministros, somos hijos de Dios, estamos declarando que Dios es paz, es amor, es bondad, benignidad, que es todopoderoso. Pero uno de los dos se descuidó y un dardo entró y comenzó la pelea. Comenzó la discusión. Y a lo mejor el siervo no quiere, dice, bueno, sí, está bien, basta, pero yo sigo, porque tiene que ser como yo digo. ¿Me entienden, amados? Y entonces terminamos en una gran discusión y muy mal. Entonces, de esas cosas, ¿cómo estamos viendo y oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Si a mí vienen y me dicen, yo vi a tu esposo charlando allá con otra, y ya cuando viene mi esposo, no, tenés cuidado que el enemigo es muy traidor. El enemigo sabe cómo hacernos caer porque conoce nuestras debilidades. Entonces, un reino dividido, ya lo leí, por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegra, por eso hay tantos matrimonios separados. Dice, si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Luego en el versículo 27 dice, permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene oídos? ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Quién tiene la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo para echar fuera a un principado, a un demonio? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Cualquiera? ¿No? Entonces dice lo siguiente, solo alguien aún más fuerte, gloria a Dios, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Yo voy a hacer, se manifiesta una persona, voy a hacer liberación, digo, te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. Ahora, comienzo a reprender lo que el Espíritu me diga, lo echo fuera y esa persona queda libre.
Porque la liberación no depende de lo que yo creo, dependo de lo que el Espíritu Santo me dice. Porque si yo empiezo paz, por muchos años, Hugo me decía, Norma, no tires tiros al aire, espera que el Espíritu Santo te diga. Y entonces ahí, pum, a la cabeza y se terminó. Hasta que aprendí. Porque no es fácil. Muchos empiezan y no matan a nadie. Se levanta el demonio. Mucho gusto, nos vemos la próxima. Me da mucha pena. Me da risa, pero me da pena. Porque muchas veces creemos que estamos en autoridad, nos movemos por los dones, pero después no nos olvidemos que el llamamiento y los dones son irrevocables. Yo puedo profetizar por los dones, pero de ahí a que se cumpla, que lo haya dicho Dios, es otro tema. Entonces, ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte, más fuerte que yo? Porque Satanás tiene dominio, tiene peso, pero cuando nosotros nos paramos en el nombre poderoso de Jesucristo, Satanás tiene que huir. Satanás tiene que soltar esos cuerpos. Satanás conoce, como le dijo a Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios le decían, porque conocen la presencia. Entonces, iglesia, tenemos que volvernos por la senda antigua. Tenemos que buscar. Si no tenemos fe, es imposible que el Espíritu Santo nos bautice, el Espíritu Santo y fuego nos bautice. Si no tenemos fe y creemos que Dios existe y es galardonador de los que le buscan y le aman, Él va a responder, Él te va a respaldar siempre. Él nunca te va a dejar. Pero tenemos que actuar por fe, tenemos que creer que Él está, que Él vive, que Él reina, que Él lo hizo, y si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Sergio, buenos días. Entonces, tenemos que pararnos sobre la brecha. Tenemos que pararnos, como dice en la Nueva Traducción Viviente, en Efesios 6 dice, debemos tomar la posición correcta. Debemos tomar la posición correcta en los lugares celestiales. Debemos pararnos, debemos tomar la espada del Espíritu Santo y comenzar a declarar la verdad. Tú me dijiste, Padre, que tú eres mi escudo y mi fortaleza. Pues entonces en este momento comienzo a declarar que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, que el reino de los cielos toma dominio y control de esta ciudad, de este barrio, de este pueblo. Comienzo a declarar que el reino de los cielos tomó dominio de mi casa, de mi hogar. Comienzo a declarar que la sangre de Jesucristo rompe todo lo que el diablo tramó entre las tinieblas contra nuestras vidas. Que la sangre de Jesucristo comienza a liberar este barrio, a destruir las fortalezas. Estoy dando testimonio delante de las potestades, los principales, los gobernadores de las tinieblas, que soy una hija de Dios parada en el nombre poderoso de Jesucristo, y en su nombre soy más que vencedora. Porque Cristo venció por mí, por tanto yo levanto la bandera de victoria, declarando liberación sobre este lugar. Mi amado, el diablo vino y le dijo a Jesús, sí, tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús no dijo, sí, tenés razón, voy a comer porque, ay, no doy más. No le dijo eso a Jesús, le dijo a Jesús, yo te recuerdo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Tum! Cuando vino y le dijo, ¿ves todos estos reinos? ¿Me fueron entregados? Sí, dijo Jesús, yo sé que
fueron entregados. Ahora le dijo, te ofrezco que si postrados me adorares, yo te los daré de nuevo. Y Jesús no le dijo, yo los quiero, yo los quiero. No le dijo eso. Le dijo, vete Satanás porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás quiso, ¡plin! Dice que lo dejó por unos cuantos días, pero luego volvió a tentarlo. Pero él tuvo que volver a resistirlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, iglesia. Esta ha sido la palabra que hoy a la mañana hablaba el Padre conmigo. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos oyendo? ¿A quién le estamos prestando atención? No es como a mí me parece lo que está escrito, sino es como el Espíritu Santo te dice. En el 28 dice, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfema pueden ser perdonados. Iglesia, cualquier cosa que hagamos, Dios nos puede perdonar. Pero dice lo siguiente, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. En este momento les voy a decir, cualquiera que esté pensando, pero este está hablando cualquier cosa, esta no entiende nada, ojo, no le adjudiques las cosas del Espíritu al diablo, porque entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, recuerden siempre, Marcos capítulo 3, versículo 29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, jamás será perdonado. Después nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Por eso, cuando tú no entiendes algo, cuando tú no conoces algo, no opines. Espera el momento en que Dios te diga, era esto. Aprendamos a ver y a oír al Espíritu Santo. Amada iglesia, los bendigo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Los saluda y los bendice la profeta Norma Urquiza. Shalom. Paz del Señor.